Bien, voy a leer unos pasajes donde se habla de David. Sí, David, el rey David, el famoso rey David de la Biblia. Hoy vamos a hablar acerca de la vida de él, no concretamente de toda, pero sí vamos a tocar algunos pasajes eh, donde se habla de él. Dice: Luego David guió a sus hombres a Jerusalén para pelear contra los jebuseos, los habitantes originarios de esa tierra que vivían allí. Los jebuseos se mofaban de David: jamás entrarás aquí, hasta los ciegos y los cojos pueden impedir que ingreses, dice. Pues los jebuseos pensaban que estaban a salvo, pero David tomó la fortaleza de Sión, la que ahora se llama Ciudad de David. El día del ataque David les dijo a sus tropas, El día del ataque David le dijo a sus tropas: odio a esos jebuseos, cojos y ciegos. Todo el que ataque la ciudad, que haga su entrada por el túnel de agua. Este es el origen del dicho: ni el ciego ni el cojo pueden entrar en la casa. Así que David hizo de la fortaleza su casa y la llamó la ciudad de David. Extendió la ciudad, comenzando desde los terraplenes, y continuó hacia adentro. David se hacía cada vez más poderoso porque el Señor Dios de los ejércitos celestiales estaba con él. Luego Hirán, rey de Tiro, envió mensajeros a David, junto con madera de cedro, así como carpinteros y canteros, quienes construyeron un palacio para David. Entonces David se dio cuenta de que el Señor lo había confirmado como rey de Israel y que había bendecido su reino por amor a su pueblo Israel. Después de mudarse de Hebrón a Jerusalén, David tomó más concubinas y esposas, y ellas tuvieron más hijos e hijas. Estos son los nombres de los hijos de David, que nacieron en Jerusalén: Samua, Sobab, Natán, Salomón, Ibar, Elisua, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada y Elifelet. Listo. Jesucristo, gracias, Señor, por estas. Gracias por tu palabra, Señor. Bueno, aquí comienza diciendo entonces en el capítulo 5 versículo 6 que luego David guió a sus hombres a Jerusalén para pelear contra los jebuseos. Podemos darnos cuenta aquí que David guiaba a sus hombres, ¿sí? Él era quien, por así decirlo, era el vocero principal. Dice, los habitantes, dice, luego David guió a sus hombres a Jerusalén para pelear contra los jebuseos. Entonces, en Jerusalén antes vivían estas personas, los jebuseos, los habitantes originarios de esa tierra que vivían allí. O sea que lo que hoy conocemos como Jerusalén era antes territorio de los jebuseos. Dice, los jebuseos se mofaban de David. Vamos a escuchar qué decían. Jamás entrarás aquí, hasta los ciegos y los cojos pueden impedir que ingreses. Oiga, entonces se mofaban de esa manera, de que ellos decían, los jebuseos, que jamás David entraría ahí, y que hasta los ciegos y los cojos podían impedir que ingresara. Entonces los jebuseos pensaban que estaban a salvo, dice la palabra, pero David tomó la fortaleza de Sión, la que ahora se llama Ciudad de David. Entonces aquí nos deja ver la necesidad de otros pueblos de confiarse en ellos mismos, de confiarse
de pensar que ellos están a salvo y no poner su confianza en Dios. Es lo que nos pasa a nosotros también a veces, que ponemos nuestra confianza en el trabajo, ponemos nuestra confianza en la familia o ponemos nuestra confianza en el dinero y en cosas que no nos pueden salvar, tal y como lo ponían estos jebuseos. Pero David tenía su confianza puesta en Dios. Por eso Dios lo sacó a abundancia, lo rescataba, lo alentaba, lo fortalecía y peleaba por él. ¿Por qué? Porque David supo lo que era poner a Dios en primer lugar, supo lo que era contar con Dios para todo, ¿verdad? Bueno, dice, pero David, versículo 7 del capítulo 5 de segunda de Samuel, dice, pero David tomó la fortaleza de Sión, la que ahora se llama Ciudad de David, o sea que la tomó, ¿sí? El día del ataque David les dijo a sus tropas, el día del ataque David les dijo a sus tropas, odio a sus jebuseos, cojos y ciegos, todo el que ataque la ciudad, que haga su entrada por el túnel de agua. Entonces al parecer había un túnel de agua y, y entonces la entrada estaba prevista. David les dijo a las tropas que entraran por el túnel de agua. Y dice, este es el origen del dicho, ni el ciego ni el cojo pueden entrar en la casa. Entonces, ese es el origen del dicho, ni el ciego ni el cojo pueden entrar en la casa. Así que David hizo de la fortaleza su casa y la llamó la ciudad de David. Entonces dice que David hizo de la fortaleza su casa y la llamó la ciudad de David. Me parece que yo en algún momento he visto un documental donde se ve, hay como debajo de cierta construcción, hay como, hay como un río de agua que lo que hace es como un túnel por donde pasa el agua. Incluso vi eso hace no mucho tiempo. No sé si sea la misma, si sea el mismo túnel de agua del que menciona aquí David en Jerusalén, ¿verdad? Bueno, dice versículo 9, así que David hizo de la fortaleza su casa y la llamó la ciudad de David. Extendió la ciudad comenzando desde los terraplenes, no sé qué es un terraplén, y continuó hacia adentro. Dice, así que David hizo de la fortaleza su casa y la llamó la ciudad de David. Extendió la ciudad comenzando desde los terraplenes. Dice, así que David hizo de la fortaleza su casa y la llamó la ciudad de David. Extendió la ciudad comenzando desde los terraplenes y continuó hacia adentro. David se hacía cada vez más poderoso porque el Señor Dios de los ejércitos celestiales estaba con él. Entonces podemos ver evidentemente y claramente que David se hacía cada vez más poderoso. ¿Por qué? Porque el Señor Dios de los ejércitos celestiales estaba con David, ¿verdad? Bueno, así como él está con David, está contigo y está conmigo. Él no nos ha abandonado. Él quiere que sepas que Él es el que pelea tus batallas. Él quiere que sepa que Él es el que te rescata del lodo, del fango. Él es aquel que te consuela, que te acompaña en medio de la dificultad, el que te da ánimo. No tienes por qué forzar la relación con Dios. Déjalo que fluya naturalmente, que Él trabaje en ti, en tu carácter. No fuerces el cristianismo, no te fuerces a creer en Él, no. Todo es natural y todo proviene de Él. En Él se produce la fe,
Él es el que nos dio la fe, no nosotros a Él. Así que ¿por qué forzar nuestra relación con Dios? ¿Por qué forzarnos? ¿Por qué forzar? ¿Por qué forzar? ¿Por qué forzar y querer hacer el trabajo de Dios? ¿Por qué nosotros a veces queremos hacer el trabajo de Dios, que es como manipular la fe, que es como volvernos religiosos de cierta manera, como hacer cosas que Dios todavía no nos ha llamado a hacer, o querer hacer por nuestras propias fuerzas cosas para tratar de impresionar a Dios? No, amigo. La fe es natural, la fe nace de Dios, es Dios mismo quien nos levanta para orar, es Dios mismo quien nos pone el sentir de háblele a una persona, háblele a la otra, es Dios el que nos pone el sentir de dar mensajes a personas, es Dios el que nos da el sentir de dejar de hacer algo, de hacerlo, etcétera, ¿vale? Entonces no fuerces el cristianismo para que descanses en él. No tomes esto como una religión, no fuerces la fe, no la fuerces, porque al final terminarás agotándote y diciendo, no, el ser cristiano es muy difícil. No, por eso Dios no quiere que fuerces tu relación con Él, no la fuerces, no la... es que tengo que estar constantemente leyendo la Biblia y orando. No, ora constantemente, sí, pero que no sea algo como a la fuerza, que tengas por qué hacer, no. Velo como un hábito, velo como una relación cercana con Dios constante. No lo veas como, ay, es que tengo que hacerlo. Sí, tengo, no, Dios no nos obliga a nada. Dios quiere que todo lo hagamos de buena manera y de buena gana. Sí, no por fuerza, ¿vale? Bueno, bueno, vamos a continuar. Dice, versículo 11. Luego Irán, rey de Tiro, envió mensajeros a David, junto con madera de cedro, así como carpinteros y canteros. Dice, versículo 11. Luego Irán, rey de Tiro, envió mensajeros a David, junto con madera de cedro, así como carpinteros y canteros, quienes construyeron un palacio para David. Notes el favor de Dios sobre David, que hizo que el rey de Tiro, Irán, envió mensajeros a David, junto con madera de cedro, así como carpinteros y canteros, quienes construyeron un palacio para David. Nótese que el mismo Dios fue quien permitió que David le construyeran un palacio. Entonces David se dio cuenta, cayó en cuenta David de que el Señor lo había confirmado como rey de Israel y que había bendecido su reino por amor a su pueblo David. Esto es muy bonito, esto es muy precioso, que Dios mismo a usted le ponga personas a que le construyan un reino. Esto es muy maravilloso, esto es muy bueno. Imagínese tener tanto el favor de Dios que Él mismo mande personas a que le construyan un palacio, ¿sí? Y que lo bendiga a uno. Pero esa bendición es para uno, para hacer de bendición para otros. Esa bendición es para compartirla, no es para dejársela a uno para uno mismo. A veces nos pasa que nos apegamos mucho a las cosas de este mundo, a las cosas temporales, nos apegamos mucho a las provisiones y a las bendiciones que Dios pone a nuestro cuidado, sí, y evitando así que el reino se expanda, evitando así que el reino de Jesús se expanda, haciéndonos a nosotros mismos como un objeto de idolatría. Y porque
luego cuando Dios nos bendice, a veces se tiende a no compartir esa bendición con otros, porque si somos administradores, esto es para beneficio de otros también, y esto vuelve a su dueño. Entonces, qué bueno que nosotros pudiéramos usar los recursos que Dios nos da. Esto es tanto, primeramente esto es para mí. La primera prédica es para mí, el primer beneficiado de esto que estoy predicando es para mí. Qué bueno que pudiéramos usar los recursos que Dios nos da. ¿Para qué? Para beneficio de otros también, y no únicamente de nosotros, sino para beneficio de otros, de que otras personas se puedan ver beneficiados. El huérfano, la viuda, el extranjero, la persona que no tiene hogar, que está indefenso, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, entonces que esto sea para nosotros este mensaje. Bueno, versículo 13. Después de mudarse de Hebrón a Jerusalén, David tomó más concubinas y esposas, y ellas tuvieron más hijos e hijas. Podemos ver que David era un poquito alegre, como se dice por acá en Medellín, respecto al tema sexual. Dice que tomó más concubinas y esposas, y ellas tuvieron más hijos e hijas. Estos son los nombres de los hijos de David que nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ibar, Elisua, Nefe, Jafia, Elisama, Eliada y Elifelet. Esos son los hijos. Entonces, bueno, este mensaje pues ha sido el que he dado el día de hoy. Espero que a ustedes les haya quedado algo, les guste, y que mi Señor les bendiga grandemente el corazón con este mensaje, que hayan aprendido algo. Y bueno, Dios los bendiga y chao, nos vemos si Dios lo permite en un próximo video. Nos vemos, chao.